Bueno, chiquis, muchos me han preguntado hasta cuándo vamos a ver orgánica. Me acabo de fijar en el cronograma para estar bien segura. Con orgánica vamos a estar hasta finales de octubre, ¿sí? Así de larga es la unidad. Yo por ahí le digo materia, pero bueno, es porque en la facu he tenido aparte, entonces como que para mí orgánica es una materia, así. Además, con lo larga que es como que se siente una materia aparte. Entonces, nosotros ahora estamos en la semana del 7 de agosto, nosotros vamos a estar con orgánica todo lo que queda de agosto, todo septiembre completo y todo octubre, excepto la semana del 23, creo que por ahí ya empezaríamos con la siguiente unidad, ¿sí? Bueno, hay muchos que sé que ya han visto orgánicas, para aquellos que nunca la han visto o que no lo han visto en el pre, ¿sí? Y esta parte, bueno, justamente quiero que quede grabada para que cuando vean esta clase no se pierdan esta explicación. Es algo que tienen que llevar el día a día porque es mucha info y creo que este año vamos a tomar un solo examen. Entonces, pero bueno, no sé bien, creo que tengo la fecha acá, pero no les quiero tirar una fecha que al final no va a ser. Pero en fin, va a ser un solo examen o ya vemos si dos. Pero lo más importante es llevar la materia al día porque no pretendan estudiarse todo lo que es orgánica un día anterior o en la misma semana porque es imposible, ¿sí? No se puede, no es como en las unidades anteriores que han visto y que quizás con los ejercicios y eso podían llegar. Acá tienen que tratar de estudiar desde el momento, desde el primer momento que ven orgánica, ya la tienen que estar estudiando, para que no resulte tan pesado, ¿sí? Tampoco es meterse así como locos a memorizar todo y qué sé yo, pero tratar en lo posible de llevarlo al día, porque encima todo va a estar como muy conectado, ¿sí? Así que bueno, de lo que han visto hasta ahora, lo más importante, no lo vamos a ver porque no me quiero atrasar con los temas. Bueno, les presento, este es el Power, que creo que les había nombrado, es como un resumen, son 234 diapositivas, ¿sí? Y sí, es un resumen porque son 5 o 6 cuadernillos de orgánica en total, así que bueno, por eso es bastante larga, no quiero que se me asuste nadie, pero bueno, es como el Power es larguito porque tiene un cuadro por diapositiva, porque tiene muchas imágenes, muchas cosas, ¿sí? Eh, pero van a ver que se logra ver completo y yo a medida que vayamos clase a clase, les voy a ir diciendo, lo más importante acá es tal cosa, lo más importante acá es tal otra. Y van a ver que en realidad, si bien es una materia larga y hay que tener todo estudiado, no es tanto, o sea, es larga, pero a la vez no lo es. Depende bueno, justamente cómo lo vean ustedes y del enfoque que se le haga. Por mientras voy aceptando a los demás. Bueno, entonces, este Power está del 2021, no lo he modificado, lo iba a cortar más, pero bueno, al final lo voy a dejar igual porque tiene como un pequeño índice, ¿sí? Que no lo he revisado, o sea, tendría que haberlo revisado de nuevo, pero creo que tendría que estar así como dice acá, de tal diapo a tal diapo, cada temita, ¿sí? Pero bueno, más o menos como para que ustedes se den una idea. Esta semana ustedes vieron estos temas, las hibridaciones. De acá fíjense que tienen como el esquema, todo esto calculo que lo han visto en clase, la formita de los híbridos. Fíjense que acá está la forma tetraédrica SP3, ¿sí? Por ahí tienen algunos GIF, resúmenes, en conclusión, lo que es la hibridación SP3, lo que es la hibridación SP2, otro GIF más de cómo se forman los enlaces, cómo es la formita de esto. Otras conclusiones, la SP, formita, conclusiones, o sea, fíjense que tienen como, y de acá lo más importante es saber que el enlace sigma es más fuerte que el enlace pi, súper importante eso. Y esto, ¿sí? Que esto también es un cuadro de resumen, que resume cada hibridación, que seguro que también lo tienen en el cuadernillo. Esto de acá abajo no es tan importante, si quieren lo leen, esto yo se los he puesto porque aparece en el cuadernillo de la Uncuyo, ¿sí? Bueno, en mi época quedaban los cuadernillos de manera física, ahora no sé si los suben, creo que las plataformas, pero van a ver que se van a encontrar con este mismo cuadro en la Uncuyo, pero bueno, se los he puesto acá como para que tengan todo en el mismo lugar, ¿sí? Que dice que es una fórmula para calcular la hibridación de un elemento. Siempre se tiene que ver la cantidad de átomos a los que está unido, los pares de electrones libres, que en el caso del carbono no va a tener nunca electrones libres, y bueno, ya que si nosotros sabemos la cantidad de átomos a los que está unido, con eso ya podemos saber su hibridación.
Si está unido a 4 átomos, hibridación sp3. Si está unido a 3, sp2. Si está unido a 2, sp. Pueden ser cualquier átomo, puede ser hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, cualquiera. Cloro, azufre, etcétera. Lo importante es saber las cantidades a las que está unido. Y ya eso me va a dar la información de su hibridación. ¿Sí? Bueno, no miren los dibujitos, acá esto lo hice hace bastante cuando apenas empezaba a andar el Paint, pero bueno, no he sacado estas imágenes porque esto es como lo más importante que se tiene que quedar. Para la hibridación SP3, el número clave es el 4, para la hibridación SP2 el número clave es el 3, y para la SP el número clave es el 2. Entonces, en la SP3, ¿por qué el número clave es 4? ¿Por qué dice 1 más 3? Porque va a ser un S que se combina con 3P, 1 más 3, 4. Entonces me van a quedar 4 híbridos. Yo voy rápido porque esto ya lo han visto, pero si hay algo que no se entienda, me levantan la mano o me preguntan, ¿sí? 4 átomos, ¿por qué? Porque 4 átomos van a ser a los que va a estar unidos, que es lo que me dijo la formulita anteriormente. Va a tener 4 enlaces sigma, ¿sí? 4 enlaces simples que son sigmas todos. En la SP2 el número clave es 3 porque sería un S que se combina con 2P, 1 más 2, 3. Son 3 híbridos y un P libre. Está unido en total a 3 átomos. Tiene 2 enlaces simples y un doble, 2 más 1, 3, ¿sí? Y en el SP el número clave es el 2 porque sería un S que se combina con un P, 1 más 1, 2, 2 híbridos, 2 libres, 2 átomos son a los que va a estar unidos, y después tiene un enlace simple y un triple, 1 más 1, 2. O sea, es como para que más o menos tengan una reglita mnemotécnica o una reglita más o menos como para reconocer fácilmente cada tipo de hibridación, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver quizás también cuando hagamos algún ejercicio del TP. Orbitales moleculares, bueno, esto también ya lo han visto, lo que es el sigma es el pi. Acá hay más imágenes, acá tienen otro cuadrito acá arriba, que creo que es el mismo cuadro del cuadernillo. Bueno, es como muy esquemático esto. Números de oxidación, esto ya lo han visto, lo de las reglitas. Esto no importa, esto quizás lo charlaremos más adelante. Tipos de cadenas, esto creo que ya lo han visto también, existen así cadenas lineales, cadenas ramificadas, cíclicas, bueno, saturadas, que es cuando tenemos enlaces simples, insaturadas, dobles y triples, pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante, nos vamos a cansar de verlo, así que si no lo han visto, lo vamos a ver seguro. Los tipos de carbonos, esto creo que no lo he dado en clase, pero bueno, básicamente nosotros tenemos varios tipos de carbonos dependiendo de la cantidad de carbonos a los que están unidos. Un carbono primario es aquel que está unido a un solo átomo de carbono, uno secundario que está unido a 2 carbonos, terciario 3 carbonos y cuaternario 4 carbonos. O sea, el mismo nombre les está diciendo cuántos carbonos está unido. Y fin, no es nada más que eso. Bueno, obviamente ya les voy a pasar el power si es que no se los he pasado para que lo tengan. Bueno, y tenemos distintas formas de representar esto. Fórmula expandida, que es cuando vemos todos los enlaces con los hidrógenos. La fórmula estructural, esta sería condensada o semi-condensada, a veces le llaman, o semi-desarrollada, porque fíjense que por más que no vemos los enlaces con los hidrógenos, vemos los enlaces entre los carbonos, entonces es semi. Y después la forma esquelética, que simplemente son lineecitas y cada puntito que vemos es un carbono. O sea, este compuesto que tenemos acá es el mismo que está acá, es el mismo que está acá y es el mismo que está acá. Bueno, eso. Y este es un meme viejísimo, pero bueno, es más o menos como para que se entienda que cuando lleguen a reconocer los compuestos en este nivel, ya van a estar en un... O sea, en esta forma esquelética ya van a estar en un nivel bastante avanzado. Isomería, de isomería no voy a hablar mucho ahora. Los isómeros son aquellos compuestos que tienen la misma cantidad de carbonos, de hidrógeno, o sea, que tienen la misma cantidad de átomos, pero que pueden tener distinta disposición en el espacio y formar distintos compuestos con la misma cantidad de átomos, ¿sí? Pero bueno, eso ya lo hablaremos mejor más adelante. Esto, lo más importante de todo lo que han visto son los grupos funcionales, ¿sí? Más allá de que las hibridaciones son importantes y todo lo anterior, pero esto es fundamental. El objetivo de que ustedes vean la química orgánica es que a través de los grupos funcionales ustedes sepan reconocer compuestos, ¿sí? Que el otro día, bueno, les estaba hablando de que capaz que les dan alguna fórmula, no sé, por ejemplo, de la glucosa, ¿sí? O de la fructosa, o de alguna proteína, etcétera, y les van a marcar capaz una partecita que fue lo que les tomaron, por ejemplo, en odonto,
les pusieron la fórmula de la glucosa y sacaron un grupito. Y ahí en las opciones les preguntaron de qué grupo se trataba. Capaz que les hagan ese ejercicio, ¿sí? Entonces, pero bueno, lo más importante es reconocer los grupos funcionales. Saber que cuando tengo un carbono con simples enlaces en un alcano, o sea, de cada uno de estos grupitos, voy a ir un poco rápido con esto porque los vamos a ver en profundidad. De cada uno de estos vamos a ver la nomenclatura, ¿sí? ¿Cómo se llaman? Vamos a ver los métodos de obtención, las propiedades físicas y las propiedades químicas, ¿sí? Por eso que nosotros estamos más de un mes con esta materia, porque bueno, necesita un tiempo de maduración que en realidad igual vamos a ir bastante rápido, porque orgánica se puede ver en mucho más tiempo, obviamente. Pero bueno, por ejemplo, vamos acá, alcanos. Nosotros tenemos, vieron que el índice de este power está dividido en hidrocarburos, oxigenados y nitrogenados. Y así lo van a tener también subdividido en los cuadernillos, ¿sí? Los hidrocarburos son aquellos compuestos que tienen carbono e hidrógeno. Van a ver que hay algunos, como los halogenuros del kilo, que además de hidrógeno y carbono, tienen un halógeno. Pero bueno, es como la excepción a la regla. Pero la mayoría tienen carbono e hidrógeno. Entonces, los alcanos son aquellos que tienen carbonos con hibridación sp3, o sea que tienen puros enlaces simples. Los alquenos son aquellos que tienen mínimo un doble enlace, o sea que por lo menos dos carbonos van a tener hibridación sp2. Y los alquinos, mínimo un triple enlace, o sea que van a tener dos carbonos con hibridación sp, ¿sí? Después tienen los halogenuros de alquilo, en donde el carbono vuelve a tener hibridación sp3 y tiene cuatro enlaces simples, pero tiene unido un halógeno, como puede ser el cloro, bromo, yodo, flúor, ¿sí? Por eso se llama halogenuro de, bueno, alquilo ya les voy a explicar qué es lo que es, pero bueno, por eso dice halogenuro. Aromáticos, bueno, acá tenemos el benceno, ¿sí? Que puede formar distintos compuestos, pero bueno, ya también lo veremos en profundidad, y también tiene puros carbonos e hidrógenos. Hasta acá, estos primeros grupitos son, ¿cómo se llama? Los más relevantes de la parte de hidrocarburos. O sea, básicamente todos, ¿sí? Alcanos, re importante saberlo, los alquenos también, los alquinos. Halogenuros de alquilo serían los únicos que no, ¿sí? Aromáticos también es importante saber su nomenclatura y sus reacciones químicas. Los oxidrilos es un grupito que forma parte de los alcoholes. Fenoles, esto lo vemos en aromáticos, así que no es importante. Éteres son los menos importantes. Carbonilos, dentro del carbonilo tenemos aldehídos y cetonas. Y los carboxilos, que son los ácidos. Después tenemos los ésteres, que son todos derivados de ácidos. Ésteres, amidas, halogenuros de ácido, anhidrios, ¿sí? De acá, de los oxigenados, los más importantes son tres: los alcoholes, los aldehídos y los ácidos, ¿sí? No quiere decir que los otros no los tengan que estudiar, los tienen que estudiar, pero primero se van a estudiar esos tres y después los van a relacionar con los demás, para que se entienda mejor el contenido de los temas. Después en nitrogenados tenemos nuevamente las amidas, pero no lo volví a repetir porque ya está acá arriba. El grupo amino, que sería parte de las aminas, nitrilos, los nitroderivados, que lo vamos a ver acá con el aromático, y las sales de amonio cuaternario, que no los vamos a ver directamente, pero bueno, están acá como para que los conozcan nada más. Así que bueno, todos estos son los grupos que vamos a ver en este tiempo. Acá este sería el cuadrito que tienen en el cuadernillo. Yo acá elegí este cuadro, está como desprolijo con distinta letra y eso, porque esto obviamente lo fui armando yo. Por eso está muy feo. Pero bueno, porque eso los puse para que tengan como en una misma diapo todos los grupitos funcionales completos, ¿sí? Este es del cuadernillo, está como mucho más prolijito, pero bueno, tienen los dos como para comparar. Y además acá tienen los nombres, o sea, está mucho más bonito. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Porque toda esta parte ha sido como aclaraciones, intro, etc. Vamos a ver los hidrocarburos. Nosotros antes dábamos primero nomenclatura, reacciones, nomenclatura, reacciones, nomenclatura, reacciones. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver toda la parte de nomenclatura, pero solamente de hidrocarburos, ¿sí? ¿Por qué es muy importante saber la nomenclatura? Porque lo que más, si llegaran a tomar algo de orgánica, va a ser la parte de los grupos funcionales y la parte de la nomenclatura, ¿sí? Y dos o tres reacciones de cada grupo. Pero bueno, entonces, vamos a la parte de la nomenclatura. Otra vez acá tienen otro cuadrito de cuáles son los hidrocarburos. Dentro de los hidrocarburos tenemos los aromáticos
y por otra parte los alifáticos. Voy a hacer un parete. ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? No me he fijado en el chat. Me pongo a hablar y no paro a veces. Pero bueno, cualquier cosita me avisan. Si no veo que hay alguien que haya escrito, me pueden decir. ¿Sí? Bueno, vamos bien entonces. Acá en hidrocarburos, ¿sí? Esto se va a dividir en dos. Una parte que son los aromáticos, que ya los veremos al final de todo, va a estar el benceno, y otra parte son los alifáticos. ¿Qué significa alifático? Alifático es lo contrario a aromático, básicamente. O sea que acá no vamos a ver ningún anillo bencénico. Dentro de los alifáticos nosotros tenemos los lineales y los cíclicos. Lineales pueden ser a su vez ramificados, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver dentro de cada uno. Dentro de los lineales tenemos los alcanos, los halogenuros de alquilo, los alquenos y los alquinos, ¿sí? Nosotros vamos a tratar de ver hoy las nomenclaturas de estos 4 compuestos. Vamos primero por los alcanos. ¿Qué son los alcanos? Los alcanos son aquellos compuestos donde el carbono tiene 4 enlaces covalentes simples. Y su fórmula general es esta, ¿sí? Y presten atención a la formulita general porque muchas veces en los ejercicios de orgánica les van a dar así como fórmulas, esta sería la fórmula molecular, y les van a preguntar si es un alcano, un alqueno, un alquino, ¿sí? Que es lo que ha habido en otros exámenes. ¿Cómo se van a dar cuenta rápidamente si es un alcano, un alqueno, un alquino? Sacando esta cuentita. ¿Qué me dice esta fórmula? No sé si me puedo acercar. Bueno, creo que me podía acercar más, pero no recuerdo bien cómo era esto. No, sí, no, está así. Voy a tener que salir acá. Y creo que es esto. Acá, la lupita. Entonces, ahí, ¿sí? Fíjense cómo es la formulita. Me dice que tenemos cierta cantidad de carbonos, que cuando yo multiplique esa cantidad de carbonos por 2 y le sume 2, me va a quedar la fórmula molecular de un alcano. Supónganse que en mi alcano tenemos 11 carbonos, ¿sí? 11 carbonos, habría acá un 11 abajo, y acá sería 11 por 2, 22, más 2, 24. O sea que la fórmula del alcano sería carbono 11, hidrógeno 24. Y así sucesivamente con todos los demás, ¿sí? Bueno, o sea, básicamente, y la misma formulita, o sea, una fórmula similar van a ver en alquenos y en alquinos, ¿sí? Van a ver cómo al final se van a ir diferenciando entre ellos. Bueno, de alcanos vamos a ver entonces la nomenclatura, que para entender todas las nomenclaturas de los hidrocarburos o de los compuestos en general, primero tienen que saber manejar muy bien las reglas de nomenclatura en los alcanos, ¿sí? Y después de los alquenos y alquinos van a ver que hay 2, 3 modificaciones nada más. Entonces, clave saberse la nomenclatura de los alcanos, o cómo nombrarlos, mejor dicho. Quiero ver una cosa, bueno, tendría que empezar desde acá. Vamos primero con esta diapo. ¿Qué tenemos acá? Bueno, nosotros, de acuerdo a la cantidad de carbonos, vamos a tener distintos prefijos, ¿sí? Acá no es como en la unidad 3. Vieron que en la unidad 3, cuando hablamos de nomenclatura, vimos 3 tipos, ¿sí? Vimos la sistemática, la stock, la tradicional. Bueno, acá hay una única nomenclatura. En realidad hay 2 nomenclaturas, que sería la UPAC y la común, pero bueno, la mayoría está regida por la UPAC, ¿sí? La UPAC, que en este momento no me acuerdo exactamente lo que significan las siglas, ahí se los digo. Ahí está, la UPAC es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, ¿sí? Es, bueno, un grupo de científicos, de químicos, que lo que hacen es establecer reglas para que el nombre de un compuesto sea el mismo a nivel internacional, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros vamos a seguir las reglitas de ellos, de la UPAC. ¿Qué es lo que dice la UPAC para nombrar estos compuestos? Que nos tenemos que fijar en la cantidad de carbonos que tengamos, y de acuerdo a esa cantidad va a ser el prefijo que va a tener, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hablamos de acá, de un solo carbono, ¿sí? Su prefijo va a ser met. Si hablamos de 2 carbonos, su prefijo va a ser et. De 3, prop. 4, but.
y después del 4 ya vienen los prefijos normales, ¿sí? O sea que el 1 no va a ser mono, el 2 no va a ser di, el 3 tri, eso no existe acá. Del 1 al 4 tenemos prefijos que son propios de orgánica, ¿sí? Para el 1 met, 2 et, 3 prop, 4 but, y a partir de ahí ya son normales. O sea, el 5 pen, 6 ex, 7 ep, pog, non, ¿sí? Dec, y así. Entonces, estos serían como los claves, ¿sí? Sobre todo los 4 primeros que son los más usados. ¿Qué va a pasar? Nosotros después tenemos un término y un sufijo, ¿sí? El término va a ir cambiando de acuerdo al grupo funcional en el que estemos. Nuestro término acá va a ser el an. ¿Por qué? Porque estamos en alcanos, ¿sí? Y en los alcanos el término es an. Después cuando estemos en alquenos, enos va a ser en. Y cuando estemos en alquinos, ino va a ser in, ¿sí? Entonces el término va a ir cambiando. Lo que no cambia es el prefijo. El prefijo nunca va a cambiar. Eso ni en oxigenados ni en nitrogenados, esos prefijos son, digamos, los mismos siempre y van a depender siempre de la cantidad de carbonos que tengamos. Lo que cambia es el término y el sufijo, ¿sí? Bueno, el término va a ser an para todos, ¿sí? Porque estamos en alcanos. Y el sufijo va a ser o. ¿Y cuándo va a ser o? Cuando se trate de una cadena principal. Ya les voy a decir más adelante qué significa eso de cadena principal y qué significa esto de radicales. Pero bueno, el sufijo va a ser o para las cadenas principales, ¿sí? Por ejemplo, si yo junto prefijo, término y sufijo, las tres cosas, ¿qué palabra me forma? Metano, ¿sí? Met, an, o, ¿sí? O sea que podríamos decir que para los alcanos y para sus cadenas principales, la terminación en realidad es ano, ¿sí? Metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, todos terminados en ano, ¿sí? Después cuando veamos alquenos, todos terminados en enos, y cuando veamos alquinos, todos terminados en ino, ¿sí? Bueno, cuestión que acá tienen la fórmula de cada uno. Si tenemos un átomo de carbono, tienen que recordar, y esto lo han visto esta semana, o sea, cuando vieron la clase orgánica, el carbono es muy importante que tenga 4 enlaces, no más de 4 y no menos de 4, ¿sí? Y todos esos enlaces libres que tenga, los va a rellenar con hidrógenos. Entonces, en el metano, que este metano ustedes ya lo conocen desde que lo vimos en la unidad 3, cuando vimos hidrocarburos, cuando vimos hidruros no metálicos, ¿sí? Ahí hablamos del metano. En el metano, entonces, nosotros tenemos un solo carbono. Y si ese carbono tiene que tener 4 enlaces simples, ¿con quién va a completar esos 4 enlaces? Con 4 hidrógenos, ¿sí? No sé si lo ven muy chiquitito, de última lo voy a agrandar un poco más a esto. A ver. Ahí, ¿sí? Entonces fíjense que tiene el carbono con 4 hidrógenos. Ese sería el metano. Vamos al siguiente. Ahora nos dice que tenemos que tener 2 carbonos, ¿sí? 2. Entonces colocamos un carbono unido con otro y cada carbono tiene 3 hidrógenos, porque si este carbono ya tiene un enlace con este carbono, ojo que no los engañe, recuerden que esta forma era la semi-desarrollada, ¿sí? No es que estos hidrógenos estén unidos a este carbono, sino que en la semi-desarrollada poníamos los enlaces entre carbonos y resumíamos la cantidad de hidrógenos que tenía cada uno, ¿sí? Colocándolos de esta manera. Entonces acá me está diciendo que tenemos 2 carbonos que están unidos entre sí y que este carbono tiene 3 hidrógenos y este también. Entonces, si tenemos 3 hidrógenos acá, quiere decir que hay un enlace con cada hidrógeno. 3 enlaces. 3 más 1, 4 enlaces, ¿sí? ¿Y cómo me queda la fórmula molecular? Bueno, carbono 2, hidrógeno 6. Y se cumple acá la formulita que vimos al principio, ¿sí? Vieron que la fórmula era en el hidrógeno 2n más 2. Entonces sería 2 por 2, 4, más 2, 6. Entonces tenemos 2 carbonos y 6 hidrógenos, ¿sí? Y esa fórmula se va a cumplir para todos. ¿Mm? Bueno, ¿vamos bien hasta acá con lo del metano, el etano, prefijo, término, sufijo? ¿Se va Sí, entendiendo? Sí, Ah, R. ok, bien, bien. Bueno, lo mismo para el propano.
Para el propano, ¿qué tenemos? 3 átomos de carbono, ¿sí? Y también en cada uno tengo que llegar siempre a 4 enlaces. Si este carbono, que fíjense que este es un carbono primario, dijimos que los carbonos primarios estaban unidos a un solo carbono, está unido a uno solo, tiene 3 enlaces libres. 3 enlaces libres que fueron ocupados por hidrógenos. Este carbono que está en el medio es secundario, porque está unido al carbono este y al otro carbono, o sea, está unido a 2 carbonos. Este carbono secundario queda con 2 enlaces libres que fueron ocupados por hidrógenos, ¿sí? Entonces, 2 más 2, 4 enlaces este carbono secundario, y bueno, este carbono primario que está acá es igual que este, ¿sí? Siempre una cadena carbonada que va a ser lineal va a tener como mínimo, si es ramificada, muchos más, pero bueno, como mínimo 2 carbonos principales. Sí, está bien, sería 2 carbonos principales porque sería uno en cada extremo. Principales no, perdón, primarios. Y bueno, y acá tenemos la fórmula general, que sería 2n más 2, o sea, sería 2 por 3, 6, más 2, 8, ¿sí? ¿Ven? Acá también, 4 por 2, 8, más 2, 10, y así con cada uno se va cumpliendo la fórmula general. Bueno, y el butano, fíjense que es con 4 carbonos, ¿sí? Cada uno con la cantidad de hidrógenos que le corresponde. Bueno, esto sería lo primero, ¿sí? Vamos ahora a esta parte, que es, ¿qué son los radicales? A ver si se ve bien acá. Bueno, quiero ver. Ah, está. Bueno, ¿qué son los radicales? Los radicales son aquellas cadenas que no están completamente formadas, o sea, son cadenas incompletas, por así decirlo, ¿sí? Y son cadenitas que se van a agregar, es como, imagínense un árbol, ¿no es cierto? El tronco sería lo que nosotros en un futuro vamos a llamar cadena principal. Y de ese tronco van a salir un montón de ramas, obviamente, ¿sí? Entonces, esas ramitas que van saliendo justamente son lo que llamamos ramificaciones o radicales, ¿sí? Que esas ramificaciones o radicales en la parte de los hidrocarburos se los conoce con el nombre de alquilos, ¿sí? Entonces, acá tenemos con un carbono, con 2 carbonos, con 3, con 4, pueden tener más carbonos, pero los alquilos o las ramificaciones más utilizadas son las 3, 4 primeras. Es más, las 2 primeras sobre todo, ¿sí? Son muy, muy utilizadas estas 2 primeras. O sea, con 1 y 2 carbonos. Ya después podemos tener con más carbonos, pero bueno, es poco usado porque no vamos a ver compuestos tan grandes. Recuerden que, bueno, eso quizás se los voy a aclarar más adelante cuando veamos las reglas, pero nunca puede ser una rama más grande que el tronco, ¿sí? Entonces siempre las ramificaciones tienen que ser más chiquititas. Por ende, si yo tengo una cadena de 10 carbonos, bueno, quizás pueda tener una ramificación de 3, de 4 carbonos, ¿sí? Pero si tengo una ramificación de 5 carbonos en total, no puedo tener una rama de 6 carbonos o de 5 o de 4, ¿sí? Necesito de 1 o de 2. Bueno, ya van a ver a lo que me refiero más adelante, pero en fin, las ramitas que van a tener nuestras cadenas carbonadas se van a llamar radicales o ramificaciones, que son los alquilos, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un alquilo de un carbono, de 2, de 3, de 4, de acuerdo a la cantidad de carbonos que tengamos, se aplican los mismos prefijos. Vieron que nosotros acá habíamos dicho que el prefijo para un carbono es met, para 2 es et, para 3 es prop, y este prefijo se va a seguir manteniendo. El que va a cambiar es el término, ¿sí? Porque fíjense, acá este prefijo para un carbono sigue siendo met, para 2 es et, para 3 es prop, 4 but, 5 pent, 6 ex. Pero la terminación va a ser il o hilo, porque justamente se llama alquilo, hilo. Entonces va a ser metil o metilo. ¿Cuándo se va a llamar metil y cuándo se va a llamar metilo? Bueno, metilo se va a llamar cuando esté solita esa ramificación sin unirse con nadie. Pero cuando se una con una cadena principal, ahí va a adquirir el nombre de metil. Se le saca la O, ¿sí? Este sería un etilo. Etilo, pero que cuando se une a una cadena principal se va a llamar etil. Este es propilo, cuando se une a la cadena, propil, y así con cada uno. Butilo, butil, pentilo, pentil, exilo, exil, y etc. ¿Sí?
Estas serían las ramificaciones. Bueno, este es un cuadrito que está sacado de internet. Ustedes tienen este de acá. Porque tienen, además de estas ramificaciones, ¿sí? Tienen otras ramificaciones. Estas serían ramificaciones o radicales lineales, ¿sí? Que es como, tipo al árbol le sale una rama, bueno, sería esa ramita. Pero si a esa ramita le sale otra ramita, tenemos entonces estos radicales que son radicales ramificados, ¿sí? Ya les voy a dar un ejemplo, pero bueno, les quiero mostrar esto para que cuando veamos el ejemplo podamos integrar todo esto que estamos charlando. Podemos tener así este tipo de ramitas que tiene el prefijo iso, que ya vamos a ver por qué tiene ese prefijo, pero básicamente tiene como una forma de L o de Y, ya van a ver por qué la Y, y esa sería esta ramificación. Isopropil, ¿por qué prop? Porque tiene 3 carbonos en total, isoprop. Y la terminación il porque es un alquilo, ¿sí? Propil. Lo mismo este es isobutil, en total 4 carbonos, tiene la forma iso porque siempre termina, fíjense que la característica de la iso es que termina en 2 CH3. CH3, 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 CH3 y así con todos los iso, ¿sí? Esa es una característica, su marca registrada, por así decirlo. Pero bueno, en total tenemos 4 carbonos, isobut, termina en il. Isopen, termina en il también. Y así con cada uno, ¿sí? Acá. Y bueno, acá isoexil porque tiene 6 en total. El iso es un tipo de ramita, ¿sí? De ramita de la ramita sería. Pero después tenemos otros que son el sec, el terc y el neo, que está más acá. Bueno, en el sec, sí, ya vamos a ver que es sec porque viene del prefijo de secundario. Fíjense que este carbono que está unido a la cadena principal es un carbono secundario porque está unido a este carbono y a este, ¿sí? Cosa que no se le pone ese nombre al iso porque tiene otra característica. Entonces ya vamos a ver bien las diferencias de eso. Pero bueno, el sec básicamente viene el sec de secundario porque este carbono que está unido a la cadena principal tiene 2 carbonos a su vez. Este carbono que está unido a la cadena principal está unido a 3, entonces ter de ternario, ¿sí? Y bueno, acá lo mismo, y acá es neo porque ya tiene 4 carbonos unidos. Tendría que ser quark o algo así de cuaternario, pero bueno, neo le han puesto, ¿sí? Esas cosas, bueno, son propias de nuestra queridísima Yupac. Bueno, cuestión que estos serían todas las reglitas que tengo que tener en cuenta, en realidad prefijos y sufijos para poder nombrar un compuesto, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo de esto y después vamos a ver bien cada una de estas reglas. Voy a ir acá. Bueno, tenía un programa para escribir compuestos orgánicos, pero la verdad es que no lo uso hace tanto que no me acordé de abrirlo. Bueno, entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener así, ¿sí? Esta es una cadena carbonada, obviamente. Si este carbono ya tiene un enlace con este otro carbono, por ende, ya tiene 1, me quedan 3. Siempre tengo que llegar a 4. Entonces, 3 hidrógenos acá. Este que ya está unido a 2 carbonos, solamente le quedan 2 libres, 2 hidrógenos ahí. Y así vamos formando cadenas carbonadas. Acá y así con cada uno. O sea que esta cadena, ¿cómo se va a llamar? Fíjense cuántos carbonos tiene. Contándoles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De acuerdo a lo que hemos visto, ¿qué nombre le pondrían a esta cadena? Hectano. ¿Cuánto? Hecta, creo que era 8, octano. 8 es oc. Ah. 8 es octano. Muy bien, pero iba por ahí. Perfecto. Entonces, octano. ¿Sí? Prefijo oc, que me indica 8. El an, que tiene todos enlaces simples, porque es un alcano. Y el o, porque, bueno, justamente, o sea, el an es por los enlaces simples y el o es por un alcano. ¿Sí? Bueno, cuestión que, ¿qué pasa si yo este sería nuestro tronco, ¿sí? Si yo a este tronco le agrego unas ramitas, entonces voy a correrlo un poquito.
Vamos acá, voy a borrar este y bueno, este de acá. Agrego una ramita por acá y otra ramita por acá. Si le agrego una ramita, o sea, un radical o una ramificación, obviamente tengo que borrar un hidrógeno, ¿sí? Porque si no, me voy a pasar de los enlaces y nunca me puedo pasar de 4. Cuando vayan a formar compuestos, tengan cuidado con eso. Siempre tienen que contar, ¿sí? Y bueno, acá le podemos agregar esta ramita así. Y acá esta ramita. Podría agregarle otras también, por ejemplo, si quiero a este mismo carbono, donde sale esta ramita, agregarle otra ramita más. Bueno, sería switch. Y así sucesivamente. ¿Sí? Le agregan, dependiendo qué compuesta les piden y eso. Por ahí una y acá la otra. Cuestión que yo acá voy a acercar un poquitito más esto para que no se vea tan alejado. Ahí está. Digo, bueno, voy a contar, siempre nosotros tenemos que elegir algo que se llama cadena principal, ¿sí? Y acá es cuando voy a relacionar lo que acabamos de hacer con estas reglas que tienen acá en el cuadernillo. Recuerden que ustedes tienen dos cuadernillos. El 5.1 que les habla de toda la parte de hibridación y después empieza con la parte de alcanos y esto. Quiero más o menos mostrarles lo que tienen en el cuadernillo. Seguro que lo tienen a mano, pero bueno, más que nada para que... Es como mucha intro, ¿sí? Y creo que termina en grupos funcionales, ¿sí? Todo eso se trata del cuadernillo 5.1, ese ya está, ya lo vieron. Nosotros ahora estamos con el cuadernillo 5.2, que es de nomenclatura. Y este 5.2, nosotros vamos a enfocarnos hasta donde alcancemos. Después lo podemos seguir en la clase presencial también, ¿sí? Lo importante es que se vaya entendiendo de cada cosa. La primera parte, recuerden que la dije rápida, pero porque ya la habían visto. Esta parte que es como más nueva, voy ahí como término medio, ¿sí? Entonces ahora nosotros vamos a ver toda la primera parte de nomenclatura de hidrocarburos, que sería hasta la página... hasta, bueno, van a ver que es bastante larguito, hasta acá. Hasta la página 17, ¿sí? Que tiene estos ejemplitos, 16, 17, hasta esa página, vamos a dedicarnos a verlo. Una parte hoy, obviamente, y la otra parte la semana que viene, ¿sí? Entonces van a seguir con nomenclatura y una vez que terminemos con toda la parte de nomenclatura de los hidrocarburos, ahí vamos a saltar al cuadernillo 5.3, que es de los hidrocarburos, ¿sí? Y acá en este cuadernillo están las reacciones químicas. Entonces van a ver que tienen como una pequeña intro de la nomenclatura nuevamente, pero ya arranca con los métodos de obtención y eso, ¿sí? Y una vez que terminemos completo con el cuadernillo 5.3, volvemos otra vez al cuadernillo 5.2, ¿sí? Que lo habíamos dejado acá, y después seguimos con oxigenados. Vemos la nomenclatura completa de oxigenado y vamos a ir al cuadernillo siguiente de oxigenados y así, ¿sí? Entonces, siempre vamos a ir y volver del cuadernillo 5.2, como más o menos para que lo tengan a mano. Y este anexo de nomenclatura creo que es de los ácidos. Claro, bueno, fíjense que acá en este anexo de nomenclatura tienen algunos nombres de UPAC y algunos nombres de la nomenclatura tradicional o común, ¿sí? Que ya lo vamos a charlar más adelante. Bueno, más o menos como para que se ubiquen por dónde vamos. Entonces, nosotros tenemos estas reglitas, que estas reglas están en el cuadernillo 5.2, que sería el cuadernillo de nomenclatura, ¿sí? ¿Qué nos dicen estas reglas? Primero que siempre hay que elegir una cadena principal. ¿Cómo elegimos la cadena principal? En el caso de los alcanos, ¿sí? Recuerden que las reglas básicas de nomenclatura de todos los compuestos están en los alcanos, pero hay algunas cositas que se van a ir modificando, ¿sí? Y entre ellas es la primera regla. En el caso de los alcanos, la regla 1 les dice que para nombrarlos tienen que elegir la cadena más larga.
y a su vez la que contenga la mayor cantidad de ramificaciones, ¿sí? En los alcanos, cuando veamos alquenos, van a ver que la prioridad va a ser diferente. Ahí no nos va a importar el largo de la cadena, sino que la cadena principal contenga un doble enlace, ¿sí? Cuando hablemos de alquinos, también ahí va a importar que nuestra cadena principal tenga triples enlaces, y cuando hablemos de alcoholes que tenga oxidrilos y así. Entonces, la primera regla es la que se va a ir modificando de acuerdo al grupo funcional en donde estemos, ¿sí? Como ahora estamos en alcanos, la regla 1 dice eso, que debe ser la cadena más larga y la que contenga mayor cantidad de ramificaciones. Entonces, por ejemplo, yo arranco, tengo que contar de todos los extremos posibles. Si yo empiezo a contar desde la derecha, digo, bueno, a ver, me voy de manera lineal, ¿sí? Supónganse que cuento cuántas cadenas, cuántos carbonos tenemos así. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos, ¿sí? Yo sé que ya lo habíamos nombrado como octano, pero siempre tengo que volver a contar. En esta cadena tenemos 8. Bueno, ¿qué pasa si yo no elijo esta? Si yo quiero contar a ver cuántos carbonos tengo en esta. Porque no siempre nuestra cadena principal va a tener una forma horizontal, puede estar así, ¿sí? O puede tener otra forma más fea inclusive. Entonces fíjense que acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Tenemos 7. Entonces, la más importante sigue siendo la que habíamos visto al principio, esta. Le sigue ganando por un carbono, ¿sí? Bueno, probamos otra vez contar, pero esta cadena acá, por ejemplo, ¿sí? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sigo teniendo 7, entonces me quedo con que esta cadena de acá es mi cadena principal. Y por ende, este sería nuestro tronco del árbol, ¿sí? Cadena principal lo vamos a poner así como CP. Entonces, una vez que yo ya elegí la cadena principal, todo lo que sobre de la cadena, si todo lo que esté por fuera de la cadena principal, yo voy a marcar esta cadena. Y por fuera, ¿qué tenemos? Tenemos este grupito, tenemos esta otra ramita y esta otra ramita, ¿sí? Tenemos 3 ramitas diferentes. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende lo de la cadena principal? Fíjense que es lo mismo que decía acá en el Power. Si quieren la podemos ir leyendo para que se entienda mejor. En el 1 dice, encuentra la cadena principal en el compuesto. En este caso tiene 9 carbonos, por lo que será un nonano, ¿sí? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. También podrían haber probado por acá así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O por acá, o por acá, o por abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces tienen que probar por todas las maneras posibles, porque no vaya a ser que se olviden de una opción y justo esa sea la cadena principal, ¿sí? Entonces es muy importante seguir esa regla, ¿sí? Ir probando de cuál va a ser mi cadena principal más larga. Bueno, acá no les dice que tiene que ser la más larga, pero bueno, creo que está igual. A ver, pero bueno, siempre tiene que ser la más larga en los alcanos, ¿sí? Si no lo tienen escrito, bueno, yo ahora... Acá, sí. Claro, en el cuadernillo tienen cada reglita, fíjense, explicada. Por eso es bastante larga la parte de alcanos, ¿sí? Porque tienen reglita por reglita explicada en detalle y además tiene un ejemplo de cada reglita, ¿sí? De manera gráfica y esquemática. Yo no me voy a detener mucho en mostrarles esto porque si no, orgánica de lo que son 2 meses se nos van a 6, ¿sí? Pero bueno, más o menos ustedes ahí lo tienen escrito para poder leerlo bien y entenderlo quizás mejor. Entonces, nuestra cadena principal acá sería de 8 carbonos, ¿sí? De los 8 carbonos, nosotros vimos que de algunos carbonos salen ramificaciones. ¿Qué es lo que nos dice la segunda regla? Que esas ramificaciones hay que ordenarlas en orden alfabético, ¿sí? No, perdón, la segunda es la numeración.
Esta cadena hay que numerarla antes del nombre de las ramitas. ¿Cómo la vamos a numerar? Bueno, siempre que nosotros tengamos ramificaciones, la numeración se empieza desde el extremo más cercano a la primera ramificación. ¿Sí? Si quieren, nos podemos armar como un resumencito de las reglas. Entonces, primero elegimos la cadena principal, que la cadena principal va a ser la más larga y la que tenga mayor cantidad de radicales, ¿sí? O de ramificaciones. La segunda regla es numerar. Entonces, ¿cómo vamos a numerar? Desde el extremo más cercano a la primera ramificación. ¿Sí? Por ejemplo, yo acá veo que del lado derecho, en el carbono 2, ya tenemos la primera ramita. En cambio, si yo comienzo desde el lado izquierdo, 1, 2, 3, recién en el carbono 4 vamos a tener las dos ramitas, ¿sí? Entonces, voy a empezar desde el derecho. 1, 2, y así vamos numerando todo. 3, 4, 5, y bueno, y así hasta 8, ¿sí? Entonces, ahora sí, como tercer regla, fíjense que acá tienen lo mismo, ¿sí? En el 2 dice, enumere la cadena principal. Bueno, siempre siempre empezando por el extremo más cercano a la primera ramificación. Acá les dice desde un extremo al otro, de forma tal que se le asigne el número más pequeño posible al primer punto de diferencia. Pero bueno, traducido sería lo que les acabo de decir. El 3, ahora sí es darle nombre a cada ramita. Entonces, vamos a las ramitas. Y dijimos que el radical con un solo carbono se llamaba metilo. Pero como está unido a una cadena principal, adquiere el nombre de metil. Este que tiene 2 carbonos, etil. Y este que tiene 3 tendría que ser propil. Pero además tiene una forma característica. Fíjense que acá tenemos este CH3, este CH3 y este CH, entonces, que está unido a la cadena principal. Entonces, esta formita nosotros dijimos que era forma de un iso, ¿sí? Entonces, esta ramificación no se va a llamar simplemente propil, sino que va a ser isopropil. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Perdón que los Sí, creo. bombardee con tanta info, pero bueno, creo que se va entendiendo. Si no, se entiende lo de la cadena principal, se entiende lo de los prefijos, lo de la numeración de la cadena. ¿Vamos bien? Estre, tengo una consulta. Decime. En el caso de que en el lugar donde estuviera isopropil hubiera Ujú. 4 carbonos, sería neo, ¿verdad? Claro, o sea, vos decís, ahí donde estaba, acá. Este. Ahí voy a poner la imagen para que ahí todos me sigan. Claro, así, si, ¿dónde está? Sí, este es el neo. Si acá nosotros tuviéramos un carbono unido a 4, que en total serían 5 carbonos, ¿no es cierto? Si tuviéramos 5 carbonos en total y este carbono que tiene que ser cuaternario, ¿sí? No es que tengamos que tener 4 carbonos, sino que el carbono tiene que ser cuaternario, o sea que este tiene que estar unido 4, ¿sí? Rodeado de 4 carbonos. Entonces 4 más 1, 5 carbonos en total, ahí va a ser neo. ¿Sí? Bien, gracias. De nada. Sí que si nos queda tiempo, vamos a ver esto bien de las ramificaciones. Ojalá que sí, bueno, nos quedan unos 20 minutitos. Entonces, una vez que nombramos cada ramita, ¿sí? Ahora la tenemos que ordenar de manera alfabética. En el orden alfabético, el prefijo iso, ¿sí? Interviene, o sea, vieron que nosotros acá tenemos de los radicales ramificados el prefijo iso, el prefijo sec, terc y el neo. Bueno, los que influyen de manera alfabética son el iso y el neo, nada más, ¿sí? El sec y el terc no me importan, no influyen en el orden alfabético, o sea, por ejemplo, acá es sec-butil, yo me voy a fijar en la B de butil,
terbutil en la B de butil, terpentil en la P de pentil. El terp y el sec no intervienen en el orden alfabético, pero sí el iso y el neo. Entonces acá me voy a fijar en la I de iso y en la N de neo. ¿Sí? Eso sí influye, los otros no. Por las dudas se los voy a dejar acá anotado igual. Entonces, 3 sería orden alfabético de los radicales. Entonces, iso y neo intervienen o interfieren, sería interfieren en el orden alfabético. ¿Sí? Entonces, muy importante tenerlos en cuenta, ¿sí? A estos dos. Bueno, entonces, si yo los ordeno alfabéticamente, tendría que fijarme en la I, en la M y en la E. ¿Cuál sería el orden alfabético entre los tres radicales? ¿Quién iría primero, segundo, tercero? El etil primero. Muy bien, etil. Después. Isopropil y después el metil. Isopropil y después el metil. Este sería el orden alfabético. ¿Sí? ¿Se entiende por qué queda así? Ahí. Fíjense que en el iso influye esa I del iso, ¿sí? Entonces, por eso el isopropil va segundo. ¿Sí? Bueno, una vez que ya ordenamos, ¿sí? Los radicales, no importa en qué carbono están, fíjense, no es que primero tendría que ir el metil porque está en el carbono 2 y después estos dos porque están en el carbono 5. No tiene nada que ver, estamos hablando de orden alfabético, ¿sí? Y después, ya en la cuarta y última regla, ¿sí? Sería colocar cada uno de esos radicales conservando el mismo orden con su numeración, ¿sí? ¿Cómo nos quedaría entonces este compuesto? Sería así. El etil está unido al carbono 5, ¿no es cierto? Entonces es 5-etil. El isopropil está unido al carbono 5, entonces 5-isopropil. El metil está unido al carbono 2, 2-metil. Y después la cadena principal se llama octano. Octano. Sin espacio, sin mayúscula, se une así todo completito, entonces el nombre correcto de este compuesto es así. 5-etil, 5-isopropil, 2-metiloctano. ¿Se entiende? Y así tengo que ir nombrando todos los compuestos que vayamos teniendo. ¿Se entendió? Y ahí terminaron. Fíjense que eran 4 reglitas. Ven que no son muchas, pero bueno, por ahí se van sumando otras reglitas de acuerdo a los compuestos que haya. Sí, decime. Sí, yo no entendí la parte del orden alfabético, o sea, ¿por qué primero es el etil y luego el isopropil? El orden alfabético te basas en la primera letrita, ¿sí? Y en el alfabeto. Entonces sería, así, ustedes van al alfabeto, sería A, B, C, D, E, primero está la E, Ah, bien. ¿sí? Después se Ah, dice, bien, bien. así Sí, está sí. la I, después la M y eso. Ok. Pero solamente influye la primera letra, nada más. ¿Sí? No te vas a Ujú. fijar en lo demás. Bien, bien. Gracias. De nada. Pero bueno, eso es con el ISO y el NEO. Si fuera SEC y TERC, ahí sí no intervienen los prefijos. Entonces, en el caso del SEC y el TERC, ahí, por ejemplo, SEC butil, bueno, ahí me voy a fijar en la B de butil, ahí sí tengo que tener cuidado, ¿sí? No en la S de SEC. Lo mismo acá, TERC butil, en la B de butil, no en la T de TERC, ¿sí? Acá en la P de pentil, no en la T de TERC. ¿Sí? En esos sí tenemos que tener cuidado de que no influyen en el orden alfabético, pero ISO y NEO sí. Acá me voy a fijar en la I y acá en la N. ¿Se entiende? Tres. Ujú. Bien. No sé si alguien más tiene alguna otra dudita. Creo que tenía algo, pero creo que lo he borrado. Espérenme un segundo. Esto. A ver acá. Tenía un machete con todos los radicales. A ver si. Creo que lo hicimos el año pasado.
A ver, orgánica. En uno de estos tendría que estar. Bueno, voy a tener que fijarme. Quiero mostrarles una imagen donde están todos los radicales unidos a la cadena principal. Bueno, de paso los dejo descansar de tanta charla. A ver. Compu se ha puesto como un poquito lenta ahora. A ver esto. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Esto es del año pasado. Entonces es otra cosa. Había un cosito donde tenía todas las imágenes. ¿A ver acá? No, tampoco. Bueno, si no, no importa. Lo vamos a armar otra vez para no perder tiempo. A ver acá, orgánica. Carboxílicos aldehídos, amigos. Para el orden de los nombres, a ver. Bueno, esta es otra cosa. No, no importa. Bueno, ya lo voy a buscar a ver si está en un machete completo con todos los radicales, ¿sí? ¿Qué es lo que les conviene hacerse a ustedes? Un machetito, una hoja en donde todos los radicales estén en una misma cadena principal. Por ejemplo, pongamos, yo tengo esto, supongamos que esta es mi cadena principal, ¿sí? Y yo acá voy a ir colocando mis ramificaciones. Esto se lo pueden hacer en una hoja oficio, apaisado, ¿sí? Y le van a ir agregando las ramificaciones a medida que vayamos avanzando tema por tema. A mí me lo hicieron hacer esto en la facu y me ayudó bastante. Por ejemplo, nosotros vamos a ver la diferencia entre ISO, SEC, TERC y NEO, ¿sí? Que por ahí sé que esos son los radicales que más les cuesta entender. No son los más usados, menos mal, pero es importante que se entienda. Sobre todo el ISO sí es bastante utilizado, ¿sí? Pero bueno, nosotros acá tenemos un carbono, ¿no es cierto?, que va a ir unido, supongamos, a otros dos carbonos. Esta sería la forma semi-desarrollada, ¿sí? Ahí tenemos uno y acá tenemos el otro. Si nosotros representamos esto en forma esquelética, nos queda simplemente una Y. Y entonces siempre que en la forma esquelética veamos una Y, o la mayoría de las veces, porque a veces eso es muy engañoso, la mayoría de las veces va a ser un ISO. Entonces, este sería un isopropil, por ejemplo, porque tiene en total 3 carbonos y termina siempre en esto, ¿sí? Esta es su marca registrada, que termina en 2 metilos. ¿Sí? Supónganse que yo quiero un ISO, pero de 4 carbonos. Bueno, puedo alargar la cadena acá, pero este va a volver a ser el mismo carbono y acá vamos a volver a tener los otros 2 carbonos. Y bueno, yo se los pongo en esta formita así, pero puede tener también otra disposición. CH3, CH3. ¿Sí? Entonces fíjense que este es un isobutil. ¿Y por qué sé que es un iso? Porque nuevamente va a terminar ahí con 2 metilos. Si yo lo represento de manera esquelética, sería ahí, ahí y siempre la Y al final. ¿Sí? Entonces este vuelve
otra vez hacer un iso, pero tiene 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Entonces un isobutil. ¿Sí? Voy poniendo los nombres en latín. Isopropil. Este sería un isobutil. Y así se van armando su machetito de radicales. ¿Sí? Todavía se encuentra el que tenía hecho de los años anteriores para mostrarles más o menos cómo se pueden organizar. Y ahí, en este mismo machete, van a agregar todos los radicales de los alcanos, de los alquenos, de los alquinos, de los alcoholes, de todos los grupitos funcionales que vayan viendo. Entonces, siempre van a tener todos los radicales en una misma hoja. ¿Sí? Bueno, esto sería el ISO. En el caso de un SEC, por ejemplo, ¿cómo sería el SEC? El carbono que va unido a la cadena principal tiene que ser un carbono secundario. Y ustedes me dirán, bueno, pero este carbono del ISO es secundario porque está unido a estos dos. Sí, pero este se va a llamar ISO. ¿Cómo lo voy a diferenciar del SEC? Porque el SEC va a estar unido con mínimo 4 carbonos. O sea, en total van a ser mínimo 4 carbonos. ¿Sí? O sea, sería así, otra vez el CH, ¿sí? Pero va a tener un metilo acá, y después acá no va a tener un metilo, porque si le agrego un metilo ahí sería iso, sino que va a tener un carbono y otro carbono más. Entonces, ¿ven la diferencia entre el SEC y el ISO? ¿Sí? El SEC tiene este carbono de acá, que es un carbono secundario, ¿sí? Y a esto justamente por eso se le pone el prefijo SEC, secundario. ¿Por qué secundario? Porque está unido a 2 carbonos, ¿sí? A este y a este. La diferencia con el ISO es que el ISO está unido también a 2 carbonos, pero que son 2 metilos. En cambio, este secundario está unido solamente a un metilo. Después acá se puede alargar más la cadena. Este, por ejemplo, se va a llamar, en total tiene 4, entonces un sec-butil. ¿Sí? Se puede escribir así o con un guioncito en el medio, es lo mismo. Es un sec-butil. Y si yo quiero, podría ser también un sec-pentil, o sea, con más carbonos. Acá sería así. Bueno, sería obviamente el carbono secundario con su metilo. Esta parte siempre va a ser igual, pero acá voy a tener 1, 2 y 3 carbonos. ¿Sí? Entonces, en total, ven que tengo 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ¿sí? Entonces es un sec-pentil. Y más de 5 no va a haber, es más, es muy raro que haya un sec-pentil. Por lo general vemos el sec-butil, que es el típico. Pero fíjense, les pongo este ejemplo como para que se note mejor la diferencia. Seguimos teniendo nuestro carbono secundario, por eso sigue siendo sec. Sigue este carbono secundario unido a un metilo, pero fíjense que acá tiene otra cadena, más larga inclusive, ¿sí? En cambio en el ISO nunca va a cambiar su terminación, siempre va a ser con 2 metilos, ¿entienden? Por más que se alargue la cadena, fíjense que en el ISO la cadena se alarga acá, con su unión con la cadena principal. En cambio en el SEC la cadena no se va a alargar acá, se va a alargar acá, ¿sí? Ya sea para abajo o para arriba. Pero esta parte siempre se mantiene, esta parte que está unida a la cadena principal siempre se mantiene igual. Entonces, es un carbono secundario con respecto de las ramificaciones. Ojo, porque yo sé que este carbono que están viendo acá está unido a un carbono de la cadena principal, pero ese carbono de la cadena principal no se cuenta. Entonces, este es secundario porque está unido a este carbono y a este otro dentro de la ramificación, ¿sí? No se cuenta el carbono la unión con el carbono a la cadena principal. Si yo lo quiero hacer en su forma esquelética, bueno, acá en el sec-butil, por ejemplo, sería así como un palito, después otro acá, ahí van 3 y 4, ¿sí? Algo así. Esa sería como la formita de un sec-butil. Y bueno, si hago un sec-pentil, le tendría que agregar otro carbono más. Bueno, vamos ahora al terco. ¿Se entiende la diferencia entre ISO y SEC con esto? Sí. Sí.
Yo sé que lo que más les cuesta por ahí es el ISO y el SEC, por eso me enfoco en esto, porque y encima lo van a ver bastante seguido. Así que, cosa que es bueno, porque bueno, si no se entiende quizás ahora, más adelante lo terminen de entender mejor. Por ejemplo, vamos al TERC. En el TERC dijimos que tenemos que tener un carbono terciario. Entonces acá, este carbono tiene que estar unido a 3 carbonos. Entonces, va a estar unido a un carbono acá y a otro carbono acá al costado. Ahí van 2. Me faltaría otro más, que bueno, estaría acá arriba. ¿Sí? Este sería un TERC. ¿Por qué un TERC? Porque este carbono de acá, que está unido a la cadena principal, es un carbono terciario. ¿Sí? Bueno, podría poner acá abajo. Y es muy común el sec-butil y el ter-butil, ¿sí? El pentil, sec-pentil y el ter-pentil no son comunes. Se los escribo porque lo tienen ahí en el cuadernito, pero no es típico encontrarlos porque no van a haber moléculas tan grandes, ¿sí? Entonces, bueno, acá sería el carbono terciario, entre 3 y 3. Y si quiero, acá tengo 4 en total, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4. Entonces, por eso este se va a llamar ter, así, o ter, o una T, tiene como variaciones, butil, ¿sí? Pero este, como va a tener más carbonos, pero fíjense que se alarga lo mismo para abajo, ¿sí? Pero su cadena, que está unida a la cadena principal, no cambia. Entonces ahora tenemos 5 en total. Bueno, va a ser un T pentil. Pero no es muy común los pentilos, ¿sí? Es más común con el but. Pero acá también tiene su carbono terciario y eso. ¿Qué forma tendría en la forma esquelética? Es como una patita de polvo, digamos, que tenemos así. Bueno, y este carbono tiene 1, bueno, sigue 2 y 3 carbonos. ¿Sí? Entonces queda así como una patita. Este sería el TERC. Y bueno, este sería el TERC butil. Después el terpentil es como que tipo una garrita, ¿sí? Porque acá sería otro carbono más. Pero bueno, no es muy típico verlo. Ya está el ISO, el SEC, el TERC, y en el caso del neo, solamente van a ver el neopentil. Es muy raro que haya un neoxil o con más carbonos, ¿sí? Pero bueno, fíjense que la clave está en saber que acá vamos a tener un carbono cuaternario. Yo nunca podría tener un carbono cuaternario unido a la cadena principal, porque, o sea, no es que puedo hacer así, así acá, y acá agregarle otro carbono más, porque recuerden que les dije que la unión con el carbono de la cadena principal no se tiene que tener en cuenta. Entonces quedaría otra vez terciario este carbono, ¿sí? Por eso esto no se puede hacer. Para que sea cuaternario, para tener un carbono cuaternario, yo tendría que tener primero un carbono normal, digamos acá, y recién acá arriba el cuaternario. Porque tiene que haber un cuaternario dentro de la ramificación. Entonces, acá sería CH3. Ahí va uno. Ahí tenemos. Fíjense que hasta ahora va unido a 3 carbonos y el cuarto. ¿Sí? Y entonces este sí sería un neo, porque acá está en el centro el carbono cuaternario, que está unido a su vez a 4 carbonos. Voy a ponerlo acá porque no tengo mucho espacio. Cuaternario. Bueno, eso. Entonces este sería un neo y en total tenemos 5 carbonos, entonces es un neopentil. Si quiero hacer un neohexil, que no es común, pero se los muestro por las dudas, otra vez esta parte
Tiene que ser igual, pero fíjense que acá se le agrega otro carbono más. Y siempre tiene que terminar con el cuaternario rodeado de 3 metilos, ¿sí? O sea, su terminación característica son 3 metilos. Este no puede ser un etilo o un propilo, no. Tienen que ser sí o sí 3 metilos. Si algo cambia en eso, deja de ser neo, ¿sí? Lo mismo en el sec. Fíjense que es un secundario y al lado del secundario siempre tiene su metil. Este es un terciario y al lado del terciario siempre tiene 2 metilos, ¿sí? Son cositas características que no pueden cambiar. Igual que en el iso, que tiene 2 metil, eso tampoco puede cambiar. Bueno, y acá, por ejemplo, sigo con el neo. Entonces acá se viene el cuaternario, ¿sí? Unido, como les dije, con sus característicos 3 metilos. Ahí va uno. Que esa es la hora, así que ahí termina. Qué rápido que se nos pasa el tiempo. 3. Bueno, y ahí tenemos el carbono cuaternario, ¿sí? Y obviamente está rodeado de sus 3 metilos y es cuaternario porque está unido a este carbono, ¿sí? En total, fíjense que tiene 6, entonces es neohexil. O sea que para que sea neo mínimo tengo que tener 5 carbonos. Para que sea sec mínimo tengo que tener 4, ¿sí? Y terc lo mismo, mínimo 4. Y en el iso, bueno, simplemente con 3 carbonos ya podría hacerse un iso, ¿sí? Y bueno, y ahí si quieren seguir haciéndose el machetito, pueden colocar los otros radicales como el etil, el metil, que bueno, esos son ya más bonitos a comparación de los que acabamos de ver, ¿sí? Así que bueno. Bueno, chiquis, lo ideal sería que ustedes estudien lo que han visto esta semana, estudien lo que han visto hoy, que sería hasta la nomenclatura de alcanos. Como les dije, léanse toda la primera parte, bueno, lo voy a cerrar, léanse toda la primera parte del cuadernillo 5.2, que es la parte introductoria y la parte de las reglas de los alcanos, reglita por reglita, todo eso bien leído, porque no lo vamos a ver en clase, ¿sí? Como les dije, de lo que son 2 meses se nos va a hacer a mucho más si lo leemos todo y vamos paso por paso. Lo ideal sería que ustedes lo lean y que cualquier duda que tengan de eso lo veamos en clase, ¿sí? Para la clase que viene, que lo van a ver con el profe, van a seguir con la parte de nomenclatura de alcanos, ahí pueden ver las dudas, van a ver la nomenclatura de alquenos, alquinos, y bueno, y ahí después terminarán con la nomenclatura de hidrocarburos, ¿sí? Así que bueno chiquis, les mando un beso grande, que estén muy bien y nos veremos la semana que viene, ¿sí? Chao, Estre. Chao, chao, nos Chao, vemos.